Hola, buenas noches. Bienvenidos otra vez a este momento, este miércoles estamos viendo Segunda de Samuel y hoy vamos a ver el capítulo 8. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a orar para comenzar. Dios, te agradezco en esta noche el que tú nos des la oportunidad de buscar tu rostro, Señor, de aprender más de ti, de tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que seas tú el que nos hable y que nos enseñe, Dios. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver Segunda de Samuel 8. Este capítulo es un resumen de las victorias, de algunas victorias que tiene David, que Dios le da a David, ya siendo rey. Vimos en el capítulo 7 que David ya está instalado en Jerusalén y David quiere edificarle a Dios una casa. Entonces le dice a Dios sus planes, pero Dios le contesta a través de Natán que no puede, que él no va a hacerle esta casa, este palacio a Dios. Pero al revés, Dios le dice que él mismo le va a hacer una casa a David. Y David toma muy bien esta respuesta, abraza esta promesa de parte de Dios y la acepta. Después de este punto, ya aquí en este capítulo, pues vemos estabilidad con David. Entonces vamos a leer el versículo 1, que dice: después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg-Ama de mano de los filisteos. ¿Qué sucedió? Que David fue a la guerra y los sometió. Y bueno, pues ganar es bonito, ¿verdad? Ya sea en un partido o en una competencia o un juego, es bonito ganar. En nuestra vida cada día hay un conflicto entre tu carne y tu espíritu, entre las cosas del mundo y lo contrario, que es la obra de Dios. Entonces, bueno, pues hay un conflicto, ¿verdad? Como cuando le vas a contestar a alguien y lo vas a hacer mal y pues gracias a Dios te frenaste, no lo hiciste, ahí ves una victoria, ¿verdad? Nos sentimos contentos porque actuamos bien. Entonces esa es una sensación de victoria y eso es de lo que vamos a estar hablando en este capítulo. Dios quiere darnos la victoria, eso lo podemos subrayar. Dios quiere darnos la victoria. David sometió a los filisteos. Los filisteos habían sido enemigos de Israel por generaciones, ¿verdad? Y nunca los habían podido derrotar, pero David los derrotó. Tal vez en tu vida haya ciertas áreas con las que batallas, tal vez por mucho tiempo, y le has pedido a Dios que trabaje contigo en esas áreas y no ha pasado nada. Pero tú sigue orando, sigue peleando, sigue clamando, porque tal vez hoy sea ese día en que, como David sometió a los filisteos, así tú puedas someter esas áreas y queden bien derrotadas, porque Dios quiere darnos la victoria. Versículo 2 dice: derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Los moabitas en la palabra de Dios representa la carne, representa esa naturaleza de deseo de pecar. Antes éramos dominados por los deseos de la carne y hoy tal vez ya no eres dominado, pero siempre va a haber una lucha y tenemos que hacer como David, tenemos que eliminar a los más que podamos. Y la parte de mí que aún no ha cambiado por completo, pues tiene que rendirse a Cristo. ¿Sí? Porque como leímos en este versículo, la tercera parte fueron siervos. En toda esta sección David fue activo, ¿sí? Fue a los filisteos y los sometió y los derrotó.
También fue a Moab y los derrotó. La palabra nos muestra que David fue el que salió a la batalla. Lo vemos ahí en acción. En nuestro caso, muchas veces estamos dispuestos a luchar con la tentación, pero hasta el momento que venga, hasta que me pase, ¿no? Entonces pienso, cuando me pase y tenga una tentación, pues ya veré cómo le hago, cómo reacciono, a ver qué pasa. Pero David hace algo distinto. Se lanza al ataque. Yo sé cuáles son mis tentaciones, en dónde flaqueo, en dónde tropiezo. Cada uno conocemos esas áreas, ¿verdad? Pero aquí David nos da una lección muy importante. No esperar a que llegue el ataque para defenderme, sino ir y someter a mi carne. Al contrario de Saúl, Saúl se la pasó persiguiendo a David. No se dedicó a fortalecer las fronteras. Y de hecho por eso murió, porque una alianza de filisteos se metió al territorio. Saúl se preocupó más por perseguir a David que por ocuparse del enemigo. Y a veces nosotros nos ponemos así, luchando con el de enfrente, con el jefe, o la mamá, o el hermano, o el vecino. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y a veces estás tan cansado de pelear con los que no debes, con peleas inútiles, que cuando viene la buena batalla, la de la fe, o viene la tentación, ya lo dejas pasar, ya estás cansado. Y por supuesto que ya no hay ninguna victoria. David es activo, no está esperando el ataque, sino que se lanza hacia el enemigo. Entonces vamos a leer versículo del 3 al 6. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes caballos para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para ayudar a Hadad-ezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Dios dio la victoria a David por donde quiera que fue. En esta tercera escena de victoria vemos a David peleando contra Hadad-ezer y luego vino un contingente a querer ayudarlo. Pero David sale a la batalla hacia ellos y al final del versículo 6 vemos la estrategia, ¿verdad? Dios le dio la victoria a David por donde quiera que fue. Dios quiere darte a ti y a mí la victoria. Y parece que se nos olvida y quizá luego hasta pensemos que Dios solo es un espectador, que solo está ahí sentado mirando y que quiere que ganemos, pero ahí sin hacer nada, a lo más echándonos porras o no sé qué llegamos a pensar, pero no es así. Él nos quiere dar la victoria. Vamos a enfrentar luchas y conflictos, sobre todo con nuestra propia carne, porque a poco no. A todos lados vamos con nosotros mismos. Y eso es llevar tu conflicto a todos lados. Y dices, mi esposa me hace enojar, o mis hijos, o mis vecinos, o mi jefe. Todos me hacen enojar, ¿no? Pero a ver, ponte a reflexionar. ¿Cuál es el común denominador? Tú mismo. Así que tal vez no son los demás los del conflicto, sino tú mismo. Y Dios quiere darte la victoria. Ahí dice que desjarretó los caballos David. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Es algo más o menos como herir. No los mató, no hizo ahí un destazadero de caballos, pero los dejó inutilizados para la batalla. ¿Sí? Vemos esto. También vemos que no tomó todos los caballos para él mismo, para su ejército. Porque recordemos que la ley le pide al rey no acumular mujeres ni caballos.
David sí tenía algunas mujeres. Vemos que David no es un hombre perfecto, pero aquí sí se detiene en no tomar tantos caballos, ¿no? Nada más toma unos cuantos y los demás los deja ahí sin servicio a la batalla. Pero vemos aquí cómo Dios es fiel. David aún comete errores, ¿no? Como tú, como yo, y no es infalible, pero Dios es fiel y continúa obrando en la vida de David, así como Dios sigue siendo fiel con nosotros y continúa obrando en nuestra vida. Y vemos cómo Dios es paciente ahí con David. Aunque tú y yo vivimos lo mismo con Dios, Dios es paciente con nosotros y tenemos una promesa de parte de Dios allí en Filipenses, que la obra que Él está haciendo en nosotros, Él mismo la va a llevar a término. Versículos 7 y 8, que aquí, bueno, en esta segunda parte vamos a ver que se trata de dedicación. Ya vimos la parte de las victorias, pero aquí vamos a ver la dedicación. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad Ezer y los llevó a Jerusalén, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y Berotai que permanecían en Hadad Ezer. Es decir, que no tomó David nada para sí mismo, todo lo trajo para Jerusalén. Versículo 9. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Ezer, envió Toi a Joram su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Entonces, esta otra nación, al enterarse, llega con David, ¿sí? Vemos que viene con una gran ofrenda. Y David pudo haber pensado, uy, qué bueno soy, qué buen rey soy, qué buen comandante aquí en la guerra. Pero fíjate qué hace aquí en el versículo 11. Dice, los cuales el rey David dedicó a Dios. Toda esta ofrenda la estaba dedicando a Dios. La plata, el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. David dedicó todo a Dios, reconociendo todas sus victorias, pero reconociendo que no eran suyas, sino que eran de Dios. Entonces primero vimos cómo Dios nos quiere dar la victoria, ¿verdad? Y después nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer a Dios y dedicarle todas esas victorias a Él. Todos mis logros le pertenecen a Él. Mi aliento de cada día es por Él. Entonces, que no se nos olvide que todas las cosas y aún triunfos, logros que vamos teniendo es gracias a Dios. Versículo 13. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Podemos ver en Salmo 60, luego lo puedes leer, pero aquí David escribe acerca de esta escena en el Valle de la Sal. Vamos a seguir en el versículo 14. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Dios dio la victoria a David por donde quiera que fue. Otra cosa importante que vemos hacer a David es que guardó la victoria, es decir, la valoró, aprendió de eso. Nosotros de esa manera, cuando tengamos una victoria, hay que valorarla, recordarla, aprender, para cuando venga otra batalla, no estemos descuidados, no estemos distraídos y nos quedemos derrotados, ¿no? Porque, ya se me olvidó, sí me acuerdo que Dios me ayudó en esa vez a vencer la tentación, a no ser como yo iba haciendo, pero no
no podemos ser distraídos, sino al contrario, tenemos que guardar en nuestro corazón esas victorias, porque nos las dio Dios. Versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Esto ni siquiera se menciona con Saúl, porque al estar siempre persiguiendo a David, no tenía tiempo de administrar ni justicia ni nada por el estilo, ¿verdad? Versículo 16 y 17. Aquí vemos cómo arma todo un equipo David para gobernar. Dice: Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Beraía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos. Y peleteos y los hijos de David eran los príncipes. Este pasaje muestra grandes victorias y un momento de mucha plenitud en David. Pero sabemos, los que hemos leído más adelante, que, bueno, las cosas no van a seguir así. Y en nuestra vida es igual, ¿verdad? Llega a pasar así. Tenemos mejores momentos que otros. Pero miren, en Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Sí? Aquí nos dice Dios, ¿verdad? Que somos de Él y que hemos vencido, así lo dice, son de Dios y han vencido. David no venció solo, no consiguió cada victoria solo. Dios le dio todas esas victorias. Nosotros podemos vencer porque estamos con Dios y somos de Dios. Vamos a ver Romanos 6:5. Y dice: porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que yo me identifico con Dios cuando mi viejo yo ha muerto. Y ahora solo vive mi nueva yo, la que anhela ser como Cristo. Ahí es cuando me identifico de esta manera, con Cristo. Romanos 6:6. Vamos a seguir en el mismo capítulo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre de repente quiere salir y hacer cosas pecaminosas, pero está crucificado, está clavado. No tienes por qué hacerle caso. Dios te ha hecho libre. Antes le servíamos al pecado y de forma esclavizada, ¿verdad? No teníamos esclavos del pecado, y aunque quisiéramos hacer las cosas bien, terminábamos haciendo las cosas mal, porque eso es el ser esclavos del pecado. No teníamos de otra, ¿verdad? Más que seguir en esos malos caminos. Pero ahora que entregamos nuestra vida a Cristo, has sido justificado del pecado. Eres libre de no pecar más. Versículo 7 de ahí de Romanos 6. Porque el que ha muerto, es decir, al pecado, ha sido justificado del pecado. Desde del 8 hasta el 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí está la clave del nuevo caminar. Cuando ves una tentación y sabes, de verdad sabes, que eso no lo harías o que no lo volverías a hacer, ya no es una tentación. Pero cuando en tu cabeza aún podría ser posible,
ahí sí es una tentación. Estás en una nueva vida, así que considérate muerto al pecado. Considera como imposible fallarle a Dios. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. David tal vez pensó de los filisteos, estos son un problema del que no me voy a librar, a lo mejor nunca. Pero de pronto, gracias a la mano de Dios, ya estaban derrotados. Asimismo podemos derrotar al pecado, dejando que Dios, que el Espíritu Santo actúe en mi vida, porque yo sola definitivamente pues no voy a poder. Es Él a través de mí. Romanos 6:13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? El pecado tiene su gancho en la ley. ¿Por qué? Porque la ley me dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Pero la gracia, ¿qué me dice? Ya no necesitas hacer eso. Eres libre de dejarle de hacerlo. Eres libre totalmente y ya no vas a hacerlo más. Dios te quiere dar la victoria. Así que sea activo. Lánzate a la batalla. Destruye la tentación antes de que llegue. Y después dedica todas tus victorias al Señor. Todo lo que tienes es de Dios. Tus habilidades son de Dios. Tus fuerzas son de Dios. Tus títulos y logros. Todo es de Dios. Entonces, dedícalos a Dios y no al pecado. Y no a la deshonra de Dios. Dios pelea por nosotros. Confía en eso. Él lo ha prometido. Entonces, arma tu estrategia y depende de Dios. Debemos todo el tiempo que depender de Dios. Porque las tentaciones van a venir, pero no tienes por qué caer, porque Dios siempre quiere darte la victoria. Bueno, pues vamos a terminar. Muchas gracias por su atención. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, porque tú nos has enseñado el día de hoy que la victoria la tenemos en ti, así como ayudaste a David en todos esos tiempos de guerra, de batalla, Señor, lo haces con nosotros hoy en día para nuestro diario vivir, Señor, al estar en contacto con las demás personas o aún dentro de nuestros mismos pensamientos, Señor. Tú nos das la victoria, Dios. Gracias, Padre, y muchas gracias, Dios, porque